Hola a todos, bienvenidos otra vez al devocional y versículo para memorizar para el día 28 de enero. Estamos estudiando hoy un versículo muy bien conocido por todo el mundo y que todos deben de saber. Es un versículo que nos muestra el amor de Dios, que nos muestra el plan de la salvación y cómo obtener la vida eterna. Es Juan 3:16. Juan 3:16. Vamos a leer en la Biblia 60, Reina Valera. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno ese versículo. Entendemos que Dios amó al mundo. Realmente una expresión realmente en todo el mundo muy grande, porque no es como los paganos que Dios odia el mundo, odia su creación. No, es que Dios amó a su creación de tal manera que sufrió toda la muerte para nosotros. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Que Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios bien deseando tener una relación con su creación y con cada persona, hasta que cada persona está incluido. Todo aquel que en él cree, en Cristo, en Dios, dice, puede tener la vida eterna. Dice, tenga vida eterna. Es posible tener vida eterna. Bueno, qué bueno es. Vamos a comparar en otras traducciones, en el griego. Dice así: autos gar egapesen hateos ton cosmon, hoste ton wion autu ton monogene edoken, hina pas ha pisteum eis auton me apoletae ala eche zoen aionion. Bueno, vamos a ver un poco de eso. Primeramente tenemos el nivel del amor de Dios. Bueno, esa palabra gar siempre nos ayuda para conectar con el resto del contexto. Entonces, cuando vea gar, hay que leer lo que es antes, porque está conectado con lo que tenemos antes. Y si estudian ese capítulo, y les recomiendo que estudien ese capítulo porque es muy importante, tenemos Jesús hablando con Nicodemo y hablando del tema de nuevo nacimiento, hasta que en versículo 15 está hablando de todo lo que están creyendo. Dice, hina pas pisteun es auton me apoletai ala eke zoen aionion, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos 14 hablando de serpiente, que cathos Moisés upsose ton office, es la serpiente, in te eremo autos upsethenai de ton wion to anthropo. Bueno, entonces, ¿cómo así? Tenemos ahí, y hay que volver a ese
ese libro. Bueno, acá está la referencia en Números 21. Puede leer eso y entender que cualquier persona en ese contexto que vio a la provisión de Dios con fe, tiene salvación, está entregado de eso. Bueno, entonces dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, todo ese capítulo es muy bueno para leer porque está hablando de ese tema. Bueno, entonces tenemos, perdón, hoy. Bueno, entonces, hautusgar egapesen. Dios amó. Dice Hatheos ton cosmon. Recuerda que en griego siempre buscar los artículos. Tenemos ha, como es nominativo, y ton, que es acusativo. Dios amó al mundo. Por eso puede tener otra estructura en griego para enfatizar algunas palabras. Y siempre tenemos cuál es el sujeto, cuál es objeto directo. Hoste ton wion, autu. Entonces, al hijo de él, ton monogené. También puede ver ese ton, es acusativo, así, refiriendo al hijo. Entonces, el único engendrado así, quien como había dado. Y ahora tenemos lo más importante que va a escuchar. Dice, hina paz. Bueno, paz quiere decir todo en griego. Y hina siempre está llegando a una conclusión. Y la conclusión del amor de Dios es que es posible. Por eso estamos en subjuntivo, lo que tenemos, me apoleta y también a la eje, los dos verbos para hacer perecer y también tener son subjuntivo, y también en castellano, porque bien claro es subjuntivo, muchas veces los subjuntivos están así. Eso nos muestra una posibilidad. Una puerta está abierta, y si la persona va a pasar por la puerta, depende en su decisión. Dice, hina pas ha pisteum. Bueno, tenemos un participio acá. Y ha pisteum es como el que está creyendo, o el que quiere creer. Bueno, entonces, creyendo, mostrando fe. La persona que muestra fe en Cristo y en el Salvador, dice, ais auton, en él, o hasta él, me apoletai, no va a ser destruido, no va a perecer. O ala ege zoen aionion, va a tener vida eterna. Vida eterna. Bueno, es muy bueno. Algo que, bueno, rápidamente no voy a leer todo eso porque primeramente no soy el mejor en leer el siriaco. Estoy estudiando ese año mucho el siriaco porque es interesante. Pero algo que quiero mostrar, ese verbo acá, ajev, es verbo amor, como Dios amó al mundo. Pero también es un verbo causativo. Entonces, cuando Dios vio al mundo, eso causó su amor. Él nos ama tanto. Y otra cosa que quiero compartir es que, a ver, ¿dónde está?
Ya acá. Ese verbo acá es muy bueno. Puede ver la forma es pael, que es intensivo, pero también un participio. Es el verbo de creer o tener fe. Entonces, cuando estamos creyendo, cuando ponemos la fe en Cristo para ser salvo, es algo intensivo. Debe ser algo intensivo. Y no es solamente decir algunas palabras como un loro. No, es con todo el corazón. Estamos arrepentiendo y pidiéndole a Él para ser salvo. Confiamos solo en Él para recibir la salvación. Es muy importante. Bueno, vamos a leer en la Biblia Antigua de 09. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, obviamente lee exactamente como la 60 y la 60 tiene directamente de esa traducción. Bueno, 1865 es casi igual, solo forma de verbo. Tiene una forma que no se usa hoy en día normalmente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. No, realmente es muy bueno como está escrito, pero no se utiliza esa forma hoy en día mucho, creyere, pero también muestra la posibilidad de algo que pueda pasar. En la Biblia del oso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas haya vida eterna. Bueno, entonces un poquito diferente, pero casi igual. Bueno, entonces, qué bueno. Vamos a la versión inglesa, si puedo. Si no está funcionando, ahí está. Bueno, tenemos un versículo en inglés más famoso. John 3:16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Muy bien. Tenemos palabra para Dios, God. God so loved the world. Bueno, esa palabra so es como para mostrar tanto que amó. God so loved the world. Mostrando hasta qué nivel va a responder él. That he gave his only begotten Son. He gave, tiempo pasado de give, de dar, his only begotten Son. Only begotten es unigénito, Son, hijo. His only begotten Son. Muestra lo que dio. That whosoever, que cualquier persona, cualquiera, whosoever believeth, cree en él, en him, should not perish, que no se pierda. Bueno, en inglés, para formar subjuntivo, no tenemos una forma verbal con terminaciones como tenemos en castellano o griego o latín. Es que muchas veces tenemos que poner una palabra así, como esa palabra. Oh, no, pero no, esa no. Perdón. Esa palabra should. Should not perish. Entonces,
nos muestra una posibilidad que puede pasar así, que hay una posibilidad que alguien perece. Entonces, para formar subjuntivo en inglés, no es tan exacto como castellano, pero sí. Should not perish, but have everlasting life. Por ejemplo, have es tener, pero si solo leemos have everlasting life, está utilizando ese should para mostrar subjuntivo. Entonces no es tan exacto como castellano. Entonces es muy importante leer cada palabra así. Otra palabra que a veces utilizamos para formar subjuntivo más que should es would. Yo puedo decir I would go, que una posibilidad de ir así. Bueno, entonces formamos así. Bueno, pero qué bueno es ese versículo. Vamos a leer en latín. Sic enim Deus delexit mundum ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aeternum. Entonces tenemos así, lea casi igual. Única cosa que vamos a ver que, bueno, según su idioma, algunos de los verbos son distintos. Por ejemplo, dilegit, bueno, es como tiempo pasado completo, así perfecto. Y daret es imperfecto. Y bueno, así un poquito diferente. Pero también ese imperfecto para daret refleja también cómo está en la Biblia Peshitta de Siriaco. También tiene imperativo, perdón, imperfecto. Y el texto griego tiene perfecto, así. Gapasen es eristo y también como perfecto. No, perfecto en griego es diferente, pero como tiempo completo en el pasado. Bueno, y también edoken, también eristo, como tiempo pasado en el pasado. Bueno, entonces, para no ser pesado, leamos una vez más y terminamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, más importante que cada persona tenga vida eterna. Por favor, si no tiene relación con Él, hay que acercar hoy, ahora a Él, pedir, por favor, sálvame. Ten misericordia de mí. Y Él sí puede salvar. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.